Hay personas que parecen atraer la mala suerte, pero lo que pasó en esta historia supera cualquier idea que tengas de un mal día. Todo empezó como un plan simple y tranquilo, y terminó convirtiéndose en una cadena de eventos tan improbables que todavía hoy cuesta creer que alguien haya salido con vida. Prepárate, porque lo que vas a escuchar es una racha de desgracias tan extrema que parece escrita para una película, pero ocurrió en la vida real. Se recomienda discreción al espectador. Hola a todos y bienvenidos a Tenebrífico. En una mañana de abril de 1993, un surfista llamado John Doyle estaba sentado sobre su tabla, flotando en el Atlántico frente a la costa de África Occidental. La superficie del mar estaba tan tranquila que parecía un espejo enorme, dispuesto a tragarse cualquier sonido. John escaneaba el agua con calma, esperando una buena ola que justificara haber viajado hasta ese tramo remoto y solitario de playa. No había más vida humana que él mismo y su fiel Land Rover, estacionado lejos arriba en la arena blanca y caliente. John era de Colorado, acostumbrado al frío de las montañas, a los pinos y al aire limpio. Aquí todo era distinto, hostil. El aire pesaba como una manta húmeda, el sol quemaba sin piedad desde lo alto. Ese día, el termómetro superaba los 95 grados Fahrenheit y él ya sentía cómo su espalda empezaba a arder bajo el neopreno. Sabía que era mejor tomar una última ola y marcharse antes de que su piel quedara completamente cocida. Aún así, se quedó un momento más, hipnotizado por el horizonte vacío. Había algo fascinante en la soledad absoluta del lugar, un silencio tan profundo que hacía que el más leve movimiento en el agua pareciera un evento significativo. Y entonces lo vio. Apenas a unos 20 metros, una aleta oscura cortando la superficie en un círculo perfecto, lento, repitiendo el mismo patrón una y otra vez, como si estuviera midiendo el territorio. Su cuerpo se tensó de inmediato. No necesitaba acercarse para saber qué significaba ese movimiento. Si saltaba al agua para intentar nadar, estaría perdido. Era demasiada distancia hacia la orilla, demasiado riesgo. Lo único que podía darle una oportunidad real era la tabla. Mantenerse encima de ella, esperar una ola de buen tamaño y dejar que la velocidad hiciera el resto. Intentó no perder de vista la aleta mientras vigilaba el mar en busca de algún movimiento. Los minutos pasaron lentos, casi hirientes, con el sol clavándose en su nuca, hasta que, por fin, vio elevarse una línea de agua oscura que venía directo hacia él. Era su única salida. Se acomodó rápidamente, giró la tabla hacia la costa y comenzó a remar con todas sus fuerzas. John ajustó la postura, preparó los pies para el impulso, miró por última vez hacia abajo y fue ahí, en ese instante de total concentración, cuando vio la sombra. Una sombra enorme, más larga que su tabla, deslizándose justo bajo su cuerpo, en el agua verde y turbia. Era un cuerpo definido, musculoso, demasiado cerca, demasiado real. John sintió como el aire se le escapaba del pecho. El instinto tomó el control antes de que el miedo lo paralizara por completo. De un salto forzado por la adrenalina, logró ponerse de pie sobre la tabla, todavía impulsado por la energía que comenzaba a levantarla. Por un momento breve pero milagroso, se mantuvo estable. Estaba de pie, deslizándose hacia la costa, alejándose de aquella presencia bajo sus pies. Pero la situación era demasiado frágil. El pánico, la prisa y el hecho de estar usando una tabla nueva, no tan familiar, lo jugaron en contra. En un microsegundo de mala distribución del peso, la punta de la tabla se hundió apenas un momento en el agua. Eso bastó
para desestabilizar todo el equilibrio. John salió volando por el aire y cayó de espaldas al agua con un golpe sordo, exactamente en el único lugar donde nunca había querido caer. Mientras el agua lo revolcaba, aturdido, logró aferrarse a la tabla con ambas manos. No podía ver nada, solo espuma blanca y burbujas que confundían todos los sentidos. Pero en su mente había una claridad aterradora. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que algo lo encontrara allí, vulnerable. Intentó orientarse, pataleando, esperando ese segundo en el que la fuerza de la ola lo soltara para poder volver a subirse. No llegó a hacerlo. Un dolor seco, brutal, como un hierro al rojo vivo, le atravesó la pantorrilla derecha. La sensación fue tan violenta que casi lo hizo tragar agua. John, contra todo instinto, abrió los ojos bajo el agua, a pesar del ardor de la sal. Lo que vio en la penumbra verde confirmó su peor miedo. Una mandíbula colosal, llena de dientes blancos y triangulares, estaba clavada en su carne. Las marcas, el tamaño desproporcionado, la fuerza implacable que tiraba de él. No necesitaba identificación científica. Sabía exactamente qué era. Su reacción fue pura y cruda supervivencia. Empezó a golpear el morro redondeado del animal con el puño cerrado, una y otra vez, en el mismo punto, como si cada golpe fuera lo único que separaba su vida de la nada absoluta. Contra todo pronóstico, tras varios impactos, la criatura aflojó la presión de su mordida apenas lo suficiente. John, con un jadeo ahogado, jaló su pierna con toda su fuerza y logró liberarla. Con una mezcla de torpeza y determinación feroz, se arrastró de nuevo sobre la tabla. Estaba sangrando tan profusamente que podía sentir el calor de su propia vida escapándose en oleadas, mezclándose con el agua fría. Aún así, con la mente en blanco por el dolor, se puso de pie otra vez. La tabla, ahora claramente dañada, avanzaba de manera tambaleante, pero avanzaba. La playa, antes tan cercana, ahora parecía estar a kilómetros de distancia, aunque en realidad solo eran decenas de metros. Por un momento fugaz, una chispa minúscula de esperanza se encendió en su pecho. Una sola, porque el animal no había terminado. Con una precisión aterradora que denotaba experiencia, dio una vuelta rápida en el agua y arremetió contra él desde un costado, fuera de su ángulo de visión. El golpe fue tan contundente que lo lanzó otra vez al mar, pero esta vez John, por algún milagro, no perdió el contacto con la tabla. La sujetó con ambas manos con fuerza de ahogado, usándola como un escudo improvisado y desesperado. Sabía, con una certeza absoluta, que el segundo ataque sería inmediato y que no tendría otra oportunidad si fallaba. Apretó la tabla contra su pecho justo cuando vio, a través del agua salpicada, una forma enorme y gris acercándose a toda velocidad. Sintió la embestida, un impacto sordo y potente. Oyó el crujido horrible, seco, de la fibra de vidrio partiéndose. El monstruo había arrancado de cuajo la mitad delantera de la tabla y se la llevaba en su boca, triturándola como si fuera cartón. John se quedó con el pedazo restante, un fragmento irregular y afilado, temblando en sus manos. Pero ese pedazo roto bastó. De alguna manera, con una habilidad nacida de la pura desesperación, logró ponerse de pie sobre ese fragmento inservible y dejar que la última energía de la ola lo arrastrara. Era ridículo, era patético, era un acto de fe sin fundamento, pero funcionó. Avanzó sobre esa media tabla como un náufrago improvisado, con la pierna destrozada sangrando sin control, pero avanzando, centímetro a centímetro, hacia la línea blanca de la arena. Cuando por fin la quilla raspó contra el fondo y él pudo saltar, o más bien caer, sobre la arena caliente, se dejó desplomar.
El dolor era insoportable, una sirena constante en todo su cuerpo. Pero por encima de eso, la idea abrumadora de haber sobrevivido a eso lo golpeó con una claridad vertiginosa. Jadeante, miró hacia atrás, hacia el mar. Vio la figura enorme y oscura alejándose lentamente, hundiéndose en las profundidades. Había ganado la primera batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. La realidad era urgente y despiadada. Estaba completamente solo, a más de 1 hora en auto del poblado más cercano, con una pierna abierta hasta el músculo y un calor sofocante que lo deshidrataba más rápido de lo que podía pensar. Tenía que moverse, inmediatamente, aunque fuera a rastras. El fugaz alivio inicial se mezcló con una verdad aplastante. No estaba a salvo, ni siquiera cerca. La hemorragia seguía activa, manchando la arena a su alrededor. El sol africano le consumía las fuerzas. No tenía a nadie. Su única esperanza era llegar a su vehículo y rezar para no desmayarse antes de poder arrancar. Cada movimiento hacía que la herida palpitara con un dolor agudo y nublador. Parecía imposible, pero siguió avanzando, dejando un rastro irregular de sangre y arena a su paso. Cuando por fin sus dedos tocaron el metal caliente de la puerta, una oleada de alivio lo recorrió. Abrió la puerta con mano trémula, se deslizó dentro y cerró de golpe, como si ese gesto pudiera sellar el peligro afuera. Dentro, el aire era un horno. Lo primero era intentar cortar la hemorragia. Aturdido, tomó una camiseta del asiento. Con manos que apenas obedecían, la desgarró en tiras y empezó a envolver su pierna herida, improvisando torniquetes. Apretó los nudos hasta que las fibras se clavaron en su piel. El dolor fue intenso, pero la sangre pronto empezó a empapar la tela blanca, formando un charco sobre la alfombra. Era evidente, no podría detenerla allí. Si quería vivir, tenía que llegar al pueblo. Con dedos entumecidos, encendió el motor. El rugido del Land Rover nunca le había sonado tan bien. Dio marcha atrás, dejando atrás la playa, y tomó el camino de tierra, dejando un tenue rastro de gotas carmesí sobre el asiento. El camino era largo, polvoriento, un interminable serpenteo a través de terreno seco y vacío. Cada bache, cada piedra, se transmitía directamente a su pierna herida a través del chasis, sacudiéndola con sacudidas de dolor puro. Apenas podía mantener los ojos abiertos, enfocados en la pista rojiza. Pero el dolor no era su único enemigo. La deshidratación comenzaba a pasarle factura. Su lengua era papel. La vista se nublaba. Un zumbido constante llenaba sus oídos. Sabía que si no encontraba agua pronto, se desmayaría al volante. Buscó desesperadamente en el auto. Solo encontró una botella de plástico vacía. Afuera, solo tierra reseca. La desesperación crecía cuando, unos kilómetros después, vio algo. Un pequeño grupo de árboles retorcidos, una mancha de verde improbable, y entre ellos, el brillo de un hilo de agua. Era una oportunidad, quizá la última. Frenó de golpe, bajó apoyándose en el vehículo y cojeó hacia el arroyo. Cayó de rodillas en la orilla fangosa, se inclinó sobre el agua turbia y bebió a grandes tragos, desesperado. El alivio fue casi inmediato. Su pulso se calmó un poco, la mente se despejó. Por un momento, pensó que quizá todavía tenía una oportunidad. Esa idea duró exactamente un segundo. Un pinchazo feroz, un dolor agudo y punzante, le atravesó el costado izquierdo. Un dolor que no tenía nada que ver con su pierna. Con el poco control que le quedaba, giró la cabeza lentamente. Y lo que vio le congeló la sangre en las venas. Unos ojos dorados e inmóviles estaban clavados en los suyos. Un cuerpo enorme, musculoso, de color arena, y de la boca entreabierta, cuyos colmillos ya se hundían en su piel, salía un rugido bajo,
y gutural. Era un león. El rugido le atravesó el cráneo. El dolor en el costado lo dejó sin aire. No podía procesar la locura. Después del océano, ahora esto. El león mordió más fuerte, moviendo la cabeza para desgarrar. En medio del infierno, la mano de John encontró un palo seco en el suelo. Lo tomó y con un grito ronco empezó a golpear la cabeza del animal con una ferocidad desesperada. Los golpes, aunque débiles, sorprendieron al león, que retrocedió unos pasos, soltando su presa. Pero no se fue. Se quedó allí, gruñendo, examinándolo. No había tiempo. Con un esfuerzo sobrehumano, John se levantó, tambaleándose hacia su vehículo. El león lo seguía paso a paso. Entonces, el sonido a su alrededor cambió. Se hizo más profundo. No era un león solitario. Era una manada entera. Un semicírculo de cuerpos musculosos avanzaba hacia él desde los matorrales, oliendo su sangre. El terror lo empujó a seguir moviéndose. Las garras empezaron a tocarlo. Un rasguño en la pantorrilla sana, luego en el brazo. No lo atacaban con fuerza total. Lo estaban tanteando, rodeándolo. Su vehículo estaba a unos metros. Reunió sus últimas fuerzas y aceleró su paso tambaleante. El rugido colectivo detrás de él se intensificó. Llegó a la puerta, la abrió, se lanzó adentro y cerró. Activó el seguro. Las garras rasparon el metal. Extendió la mano para arrancar. Las llaves no estaban. Miró por la ventana. Estaban en el suelo entre las patas de la manada. Estaba atrapado, sin poder salir. Su energía se derrumbó. Se recostó contra el asiento, aceptando lo que creía inevitable. Pasaron minutos que se sintieron como horas, en un silencio solo roto por su respiración entrecortada y los gruñidos externos. Se entregó al agotamiento, hasta que algo interrumpió brutalmente la tensión. Un estampido seco y brutal que retumbó en la llanura. Un disparo, luego otro y otro más. El sonido era tan antinatural que los leones retrocedieron, sorprendidos. Luego llegaron destellos rápidos y silenciosos, como flashes de cámaras. John no entendía nada. Su cuerpo ya no respondía. El mundo se desvanecía entre el eco de los disparos y voces lejanas. Finalmente, se desmayó. La oscuridad lo absorbió por completo. La conciencia volvió en fragmentos. Sonidos difusos, voces en inglés y otro idioma local, pasos rápidos a su alrededor, luego la sensación de ser movido. Ya no estaba solo. Al abrir los ojos a medias, vio siluetas contra el sol brillante, personas con ropa color caqui, señalando su vehículo. Eran un grupo de safari. Su guía, al ver la escena dantesca, había disparado al aire para ahuyentar a la manada. Los turistas, al principio, habían visto la foto perfecta, vehículo atrapado por leones. Pero al acercarse y ver a John ensangrentado a través del parabrisas, el horror los invadió. El safari se convirtió en un rescate de emergencia. Con movimientos rápidos, lo trasladaron a uno de sus vehículos abiertos y emprendieron una carrera brutal a través de la sabana, saltando sobre zanjas y arbustos hacia la civilización más cercana. Durante el trayecto, John flotaba en un limbo. Miraba las copas de los árboles pasar velozmente contra el cielo azul. Sentía un frío profundo que nacía de sus huesos, a pesar del calor. Escuchaba fragmentos. Hospital de Swakopmund, más rápido, pulso débil. El tiempo perdió todo significado. Cuando los vehículos se detuvieron frente a un edificio bajo de cemento, un equipo médico lo envolvió. Lo trasladaron a un quirófano improvisado. Bajo luces brillantes, evaluaron el daño con urgencia y asombro contenido. Las profundas marcas semicirculares del tiburón en la pantorrilla, los desgarros irregulares de las garras de león y, lo peor, el costado izquierdo, donde la mandíbula del león se había aferrado, con costillas al descubierto.
Trabajaron durante largas, intensas horas, puntada tras puntada. Al final, utilizaron más de 250 suturas para volver a unir su cuerpo. El daño era tan extenso que parecía el resultado de un accidente industrial. Pero no era un accidente. Era el registro físico de una secuencia imposible de desgracias. Una tormenta perfecta de mala suerte dirigida a un solo hombre. Y aún así, contra todo pronóstico, sobrevivió. Su cuerpo respondió. La fiebre fue controlada, la infección contenida. Pasaron semanas en el hospital antes de poder ponerse de pie. Pasaron meses de convalecencia y pesadillas recurrentes del agua oscura y los ojos dorados. Pero un día, finalmente, regresó a su vida. Volvió a Colorado, a las montañas que ahora le parecían increíblemente seguras. En la pared de su oficina, en un lugar prominente, colgó la mitad rota y descolorida de aquella tabla de surf, el pedazo que había usado como escudo, el fragmento que representaba el instante exacto en el que algo dentro de él decidió que no era su día para morir. Cada vez que la mira, recuerda la fragilidad de todo, la velocidad a la que una vida normal puede desmoronarse. Recuerda lo astronómicamente improbable que fue salir vivo. Y sobre todo, recuerda que por larga, oscura y absurda que sea la racha de mala suerte, mientras haya un soplo de aire en los pulmones, todavía hay algo por lo que pelear. La voluntad es el último refugio. A veces dan ganas de pensar que la mala suerte es un mito, pero historias como esta, documentadas y reales, te hacen dudar seriamente. No todos los días alguien se enfrenta consecutivamente a los máximos depredadores del mar y de la tierra, y aún así, regresa para contarlo. Me pregunto, sinceramente, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿En qué momento habrías tirado la toalla? Si este relato te atrapó hasta aquí, te lo agradezco muchísimo. Que estés viendo estas líneas finales significa más de lo que imaginas. Si quieres apoyar este tipo de contenido, puedes dejar tu like, compartir este video y suscribirte al canal. Cada uno de esos gestos nos ayuda a seguir buscando y narrando historias reales que desafían la imaginación. Gracias de verdad por acompañarme en este viaje a los límites de la mala fortuna y la voluntad humana. Nos vemos con más historias en el próximo video de Tenebrífico.